Esperanza en medio del sufrimiento. Un estudio inductivo en las cartas del apóstol Pedro con el pastor Víctor Manuel Buitrago Cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio en la palabra de Dios. Bienvenidos a nuestra lección número 6 de Pedro Inductivo. Padre, aquí estamos para seguir estudiando tu palabra y te rogamos en el precioso nombre de Jesús que nos guíe, Señor, que nos tomes de la mano y nos lleves por tus senderos, por tus caminos y nos des la sabiduría necesaria para entender tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, aquí estamos listos para iniciar nuestra lección número 6 de Pedro Inductivo. Hoy vamos a abarcar capítulo 2 del versículo 18 al versículo 25. Voy a empezar leyendo del 18 al 20. Criados, estad sujetos con respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La palabra en este momento de Pedro es una palabra primero un poquito complicada y difícil de cumplir, pero vamos a iniciar con nuestras ayudas aquí y vamos a hacerlo a través de nuestras preguntas inductivas. ¿Qué es un criado? Un criado es una persona asalariada que trabaja en tareas domésticas, es decir, en otras palabras, un criado es un sirviente. La palabra griega para criado es oíketes, que también se puede traducir por casero. Casero, criado, casero. Porque casa en griego se dice oikos. Bueno, los que saben de griego dicen que se dice ikos. Y por ser Icotes, vive, cuida la casa y trabaja percibiendo un salario, un sueldo como empleado doméstico. ¿Y qué es un amo? Un amo, pues es alguien que tiene criados bajo su autoridad. Se denomina amo al capataz de una finca o al criado más importante de una casa. En griego, al amo se le llama déspotes. ¡Wow! Déspotes. Y se traduce por gobernante absoluto, un señor o dueño, un déspota. Y hoy un déspota es una persona que abusa de su poder y de su autoridad. Es alguien quien gobierna sin respetar ninguna ley. Pero originalmente la calificación de amo o déspota no tenía este significado como podemos ver hoy. La palabra déspota. ¿Qué significa estar sujeto con todo respeto? Estar sujeto con todo respeto es hacer caso a lo que ordena una persona con cierta autoridad, y esta sujeción pues debe ser expresada con consideración, aprecio, estima. Literalmente dice: estén sujetos a los amos con todo temor y reverencia. También se puede traducir como miedo. Viene del término griego phobos. Por ejemplo, cuando los alumnos hacen caso a su maestro y le obedecen en todo, se dice que lo respetan. Y el respeto debe ser la característica distintiva del cristiano frente a cualquier empleador. Hoy no podemos hablar de dueños, pero sí podemos hablar de
empleador, del jefe, del gerente, porque pues hoy ya no existe la esclavitud. Bueno, eso esperamos, ¿no? Que no exista. Que merece aprobación. Una conducta que merece aprobación es la de una persona que es maltratada injustamente por sus convicciones y no reacciona del mismo modo. ¿Qué es padecer a causa de la conciencia? Mire, el texto dice: si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Por ejemplo, si un patrón le ordena a su criado o a su empleado que robe algo a su vecino, pero él, por ser cristiano y quiere tener limpia su conciencia con Dios, se niega a obedecer esa orden y en consecuencia su jefe, su patrón, lo maltrata, lo insulta, lo abofetea, lo castiga o lo despide. Su conducta merece aprobación porque sus valores y sus convicciones lo han hecho que llegue a este padecimiento por esas convicciones. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado por Dios. Yo sé que es difícil hoy en ciertas circunstancias, pero como hijos de Dios y como cristianos necesitamos mantener esta actitud de valores altos y que por nada nos dejemos llevar, aún ante la amenaza de perder nuestro trabajo, nuestro empleo. Voy a leer el versículo 21 al 23, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces esto es lo que dice Pedro y nos pone como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué fuimos nosotros llamados por Dios? Miren, nosotros fuimos llamados o invitados por nuestro Dios para que adoptemos un nuevo estilo de conducta, es decir, el estilo de Jesús. Él nos dejó ese ejemplo. Dice aquí Pedro, para que sigáis sus pisadas. A este cambio se le denomina cambio de paradigma. Paradigma significa modelo, ejemplo. Un cambio de paradigma es una manera diferente de ver el mundo. Es un cambio de valores, de cosmovisión, de la manera como nosotros pensamos y creemos. El cambio de paradigma que impuso el Señor Jesucristo es la no resistencia ante la agresión. Pero yo os digo, esto es lo que dice el Señor Jesucristo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Supongo que usted ha escuchado lo de la 2ª milla, ¿verdad? Pedro menciona aquí 4 cosas que Jesús no quiso hacer. ¿Cuáles fueron esas 4 cosas? Mire, Jesús no quiso hacer estas 4 cosas para dejarnos a nosotros un nuevo paradigma. Primero, Jesús no hizo pecado. En segundo lugar, no engañó a nadie. Dice, no se halló engaño en su boca. No se encontró en él dolos, es decir, falsedad, hipocresía, fraude. Tercero, no devolvió maldición por maldición.
cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y cuarto, no amenazó a los que lo hacían sufrir. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a quien juzga justamente. ¿Qué es encomendar la causa al juez? Mire, encomendar la causa al juez es no tomar la justicia por nuestras propias manos, sino entregar todo en sus manos para que Él decida sobre el caso. El que juzga justamente es Dios. No podemos olvidar eso. El que juzga justamente es Dios. Es una cuestión de fe. Esto es un asunto de fe. Porque si uno no confía en un determinado juez, o cree que ese juez no hará nada para defendernos y no moverá un solo dedo para hacer justicia, es probable que jamás solicite su intervención. Y esto es exactamente lo que haremos con Dios si no creemos que hará algo y que intervendrá con justicia. Por eso podríamos afirmar que como Jesús sabía que Dios era un juez justo, pues sencillamente no necesitaba defenderse del maltrato que recibía, porque ya había enviado su legajo al que juzga justamente. Al que juzga justamente. Vamos a leer ahora el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué quiso decir con esta frase? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Cuando Cristo cargó con nuestros pecados y los colocó en el madero de la cruz, muriendo allí, podemos afirmar que con Él también nosotros hemos muerto. Por eso dice Pedro, estando muertos a los pecados. Es exactamente lo mismo que afirma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, los versículos 10 y 11, que dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A partir de ese momento, es decir, a partir del momento cuando hemos recibido a Cristo, hemos muerto al pecado. Comenzamos a vivir para Dios, y vivir para Dios es vivir a la justicia, o para vivir en la justicia. Es vivir una vida de integridad, de virtud, de valores, de pureza, de rectitud, sintiendo y actuando correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué herida nos ha sanado? Aquí el apóstol Pedro está citando Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La herida por la cual fuimos curados, según la palabra griega utilizada aquí, era la herida de la magulladora, la roncha, la lesión de la cual salía la sangre, que los esclavos conocían muy bien cuando eran engrillados o azotados, o engrillados y azotados, las dos cosas. El golpe del látigo cortaba la piel y formaba un surco del cual brotaba la sangre, por lo cual
Fueron las heridas de Cristo las que sanaron nuestra alma enferma. Las llagas de Cristo, la sangre de Cristo. El versículo 25 dice: porque vosotros eras ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué significa descarriado? ¿Sabe usted que hay personas que no les gusta utilizar el término descarriado? Pero descarriado es aquel que se ha apartado del buen camino, ese camino que debía seguir, o se ha apartado de lo que es justo o razonable. Una oveja descarriada es aquella que se ha apartado del rebaño y anda perdida y sin rumbo y expuesta a los depredadores, a caer en pozos o a caer en precipicios o ser arrastrada por impetuosos arroyos. Una oveja descarriada sencillamente no tiene quien la proteja, quien la sane cuando está enferma o la levante cuando está caída y deprimida. ¿Por qué nos compara a las ovejas descarriadas? El apóstol Pedro dice que éramos como ovejas descarriadas cuando aún no habíamos creído ni aceptado a Cristo, porque estábamos literalmente perdidos, indefensos, puestos en peligro y expuestos a toda clase de peligros y pues lejos del rebaño de Dios. Por eso una persona descarriada es una persona perdida, y por eso mismo el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se acuerda? Lucas 19:10 nos dice eso. ¿Quién es el pastor y obispo de nuestras almas? ¿Qué similitudes y qué diferencias hay entre un pastor y un obispo? Es evidente que el pastor y obispo de nuestras almas es Jesucristo. Y aunque estos dos nombres se utilizaron como sinónimos, las funciones de un pastor son diferentes a las de un obispo. El pastor, pues como su nombre lo indica, es aquel que cuida, alimenta, guía, cura y defiende a su rebaño, tal como lo hace el pastor de las ovejas. En cambio, la función del obispo es la de supervisar, porque el nombre episcopo significa superintendente, supervisor, sobreedor, inspector. Existen testimonios de que en Siria se aplicaba este título a los encargados de supervisar las edificaciones y también las oficinas. En Roma, los obispos supervisaban la entrega de trigo y la construcción de caminos. En la iglesia, muchas veces el pastor debe hacer la tarea del obispo y el obispo la tarea del pastor. Pero aquí vemos que en Cristo están las dos funciones. Él es el pastor y Él es el obispo de nuestras almas. Es decir, Cristo es el que nos cuida, que nos nutre, nos guía, nos sana, nos defiende. Pero también nos supervisa, nos vigila para que hagamos nuestro ministerio con excelencia. Como ya saben, al terminar cada lección vamos a tratar de memorizar un versículo. Hoy vamos a memorizar uno bien cortito que está en el versículo 25. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo
de nuestras almas. Como usted sabe, la idea aquí es tratar de memorizar el texto, no exactamente en este momento, sino que al terminar ahorita la lección, yo no sé por qué medio usted ve estas lecciones, pero al terminar la lección, pues póngale pausa al video o apague ya el video, y abra su Biblia y trate de memorizar el versículo. Son solo unos minutos que usted va a poder tomar para memorizar el versículo. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Podemos inclusive hacerlo un poquito como un poquito más personal y podemos decir, porque yo era como una oveja descarriada, pero ahora he vuelto al pastor y obispo de mi alma. Primera de Pedro 2:25. Gracias por estar aquí conmigo en esta lección. Lo espero en nuestra próxima lección, la lección número 7 de Primera de Pedro inductivo. Dios le bendiga y hasta la próxima lección. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.